Buenos días, amigos. ¿Están pasando ustedes una mañana feliz? Esperamos que sea así. Y nosotros queremos contribuir con nuestros concursantes, con la orquesta, con todos nuestros compañeros, a que esa felicidad continúe por lo menos durante 90 minutos más. A todos aquellos que están esperando la convocatoria de la próxima edición del programa de Gente Joven, les diremos que ya nos pueden escribir, como todos los años, al programa, que las elecciones darán comienzo inmediatamente. Y ya, sin más, damos paso a la banda, que es la penúltima que concursa en este segundo concurso de bandas de música. Es la banda juvenil de Sinzo, de Puente Areas. Y, naturalmente, de Puente Areas, ¿con qué podía empezar? Pues con el pasodoble de su Tuyo y Ver, Puente Areas. Cuando en junio pasó por aquí la banda juvenil de Sinzo Puente Areas, pedía a las autoridades locales y autonómicas de aquella región colaboración económica. Vamos a saber si la hubo o no la hubo. ¿Es así, señor presidente, don Juan Ibáñez? Bueno, de momento no podemos decir que la hubo porque no hemos recibido nada. Hemos hecho unas peticiones, tenemos unas promesas, espero que esas promesas que se cumplan. ¿Y el Relaciones Públicas de la banda qué hace que no aprieta un poco más? Bueno, pues
hacemos lo que podemos. Yo quería hacer entrega a Televisión Española y al programa Gente Joven, que tan bueno nos parece, este obsequio, que digamos es el símbolo de Galicia, con el cruceiro y el hórreo, expuesto, digo, que se conoce por todos los pueblos de nuestra geografía gallega. Muchas gracias, nosotros recibimos muy agradecidos el obsequio, pero si usted va dando, no le van a dar. Pues esperemos que sembrando nos den algo. Señor alcalde de Puente Areas, acuérdese de esta banda juvenil. Mire qué niños tiene usted aquí detrás, qué jóvenes, qué mejor para su región, para su pueblo, que ellos estén tocando los instrumentos. A ver si esas promesas, si esas peticiones, la próxima vez que vengan, nos dicen que las han cumplido. Y para nosotros es una satisfacción saber que en Galicia se ha creado una federación de bandas de música popular ¿Es así, señor Bolívar? Sí, en estos momentos están trámites ya para que las, digamos, últimas bandas que quedan por entrar en dicha organización, pues que realicen los papeleos correspondientes para ello. Y vemos al otro lado, pues a dos chiquitas de la banda que traen unos ricos dulces de Puente Areas. ¿Qué son? Es una cesta con rosquillas y es típico de Puente Areas. Es típico de nuestra tierra los dulces estos que se suelen comprar en las fiestas típicas de Galicia, siempre, sobre todo en Puente Areas. Es típico de toda Galicia, pero el lugar donde más se da esta tradición es en Puente Areas. Bueno, pero como hoy es fiesta en Gente Joven, ya que tenemos una banda más, y a todos los participantes que han venido, tomaremos después de acabar el programa estos dulces con ellos como homenaje a su presencia aquí en el programa. ¿Y qué va a hacer ahora como obra obligada? Ahora vamos a hacer de una noche en Granada fiesta gitana en el Sacramonte de Cebrián Ruiz.
Y así llegamos al final del programa de este sábado. Va a poner el punto final la banda de música juvenil de Sinzo de Puente Areas. Ella lo va a hacer con el tema del maestro Freire Ibáñez, Airiños Aires. A todos los que han venido a este estudio a acompañarnos en esta mañana, les deseamos una feliz vuelta a casa como es habitual. Y a ustedes que nos han estado viendo desde sus domicilios, les esperamos de nuevo el próximo sábado, que tendremos nuevos artistas y ya la última banda que va a participar en estas semifinales de este segundo concurso de música para bandas civiles. A todos, hasta el próximo sábado.